Hola queridos hermanos, continuamos con este ciclo de reflexiones en la carta de Pablo a nuestros hermanos en Tesalónica. Hoy continuaremos con el capítulo 5 y estaremos viendo el versículo 18 que dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Para un poco recordar lo que está sucediendo como contexto de lo que estamos viendo, los hermanos en Tesalónica estaban en un principio preocupados acerca de lo que tenía que ver con la segunda venida de Cristo. Ellos estaban con estas dudas: qué había pasado, o sea, qué iba a pasar con los que habían muerto, cuándo venía. Ellos los tenían tan segura y tan pronta que había algunos que estaban incluso dejando de trabajar. Entonces Pablo envía estas cartas para instarlos, instruirlos y darles a entender que la venida de Cristo sí es inminente, pero mientras esto sucede, debían continuar con su vida, debían seguir haciendo lo que se les había dicho. Y cuando llegamos a este versículo, dice, dad gracias en todo. Aquí lo que Pablo le está diciendo, no está Pablo de cierta forma desestimando todo lo que podían estar sufriendo. Ellos estaban viviendo en la persecución incluso de sus propios pares compatriotas por ser cristianos, por haberse unido al cristianismo. Entonces, decirle que dieran gracias en todo no era disminuir el sufrimiento que estaban pasando, sino por el contrario, valorizar lo que ellos habían recibido. La Escritura nos dice que nosotros debemos dar por gracia lo que de gracia hemos recibido. Ellos debían hablar de Jesucristo y de la salvación que ellos habían recibido. Por tanto, cuando Pablo le recomienda que den gracias en todo, él le agrega esto que es súper importante en el mismo versículo que dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, el dar gracias a Dios no era solamente una orden o una sugerencia que Pablo le está diciendo al hermano Tesalónica, sino que también le está diciendo que esto debía ser fruto del querer hacer la voluntad de Dios. Nosotros en nuestro caminar cristiano, lo que nos debe mover en todo sentido en nuestra vida cristiana es hacer la voluntad de Dios. Y para ello tenemos la Escritura, que es la más fiel para encontrar la voluntad de Dios. Y aquí Pablo nos da una de estas aristas de cómo hacer la voluntad de Dios, y esto es a ser agradecidos de lo que Dios nos da en todo momento. Ser agradecido en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de tantas turbulencias que tiene el cristiano en la vida. Debe permanecer su sentido, debe permanecer su actitud de agradecimiento, porque debemos dar frutos de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Si nosotros andamos por la vida sin agradecer lo que tenemos, seríamos como los que no conocen a Cristo, que todo lo desestiman, que nada les es bueno, que todo le encuentran alguna falla, que en todo hayan algo en que estar desagradecidos en realidad. Pero Pablo dice, mira, ustedes deben dar gracias en toda situación, en todo lugar, en todo tiempo, en todas circunstancias, porque esto es la voluntad de Dios. Y sabemos, como dice en el libro romano, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces Pablo le está diciendo no solamente que lo digan eh, como una frase de ellos, decir en todas las cosas, dar gracias a Dios con una frase, sino que su vida, su vida en el Evangelio sea de constante agradecimiento, de que su vida demuestre lo agradecidos que están de Dios por la salvación tan grande que han recibido. Pablo le está diciendo esto a hermanos, como les comentaba, que no estaban viviendo una muy buena situación, no estaban, podríamos decir, tranquilos, sino que también eran perseguidos. Y mire, si usted ve los versículos anteriores, Pablo está instándolos a seguir esperando la venida del Señor Jesucristo. Y en este versículo dice que debían dar gracia en todo. Y en estos versículos anteriores y en este son órdenes, son instructivos que Pablo le entrega a los hermanos. Dad gracias en todo. Es porque esto debe nacer de un hombre, de una mujer cristiana que busca el hacer la voluntad de Dios.
Ciertamente tenemos problemas, ciertamente tenemos dificultades, pero en medio de ellas debemos dar las gracias al Señor porque Él nos sostiene, porque en medio de todas esas cosas Dios se manifiesta en nosotros. Muchas veces los eventos que ocurren son para que nosotros nos demos cuenta cuánto necesitamos al Señor y cómo Dios está presto para responder nuestra oración y para que en ella nosotros seamos agradecidos. El caminar del Evangelio, amados hermanos, debe ser una conducta, debe ser una manera de vivir. Por tanto, el dar gracias, como les decía, no es solamente una palabra que tenemos que tener a flor de piel, a flor de labios. No, debe ser una actitud, que seamos agradecidos, que el fruto de esto, de lo que Dios hace en nuestra vida, sea un fruto de agradecimiento, que de cierta forma nos separemos de lo que dice el mundo o cómo ellos se comportan. Para nosotros no es raro ver cómo la gente en estos tiempos, su descontento o su, su manera de vivir lo va llevando cada vez a adquirir cosas que no necesitan porque siempre están desconformes. Ellos creen que tienen todo para ser felices o buscan cosas más extremas a veces para encontrar la felicidad y no se detienen a dar gracias porque piensan o aseguran que todo lo que ellos puedan obtener ha sido solamente por su trabajo, que ha sido solamente por lo que ellos han alcanzado, porque por sus propias fuerzas. Mas nosotros como cristianos sabemos que ya sea que tengamos o que no tengamos, ya sea que estemos sanos o enfermos, debemos darle la gracia al Señor porque esto es la voluntad del Señor. No que nos pasen cosas, sino que le demos gracias, que seamos hijos agradecidos. Si nosotros ponemos en la balanza todo lo que tenemos y todo lo que podemos lograr versus lo que Dios nos ha dado, claramente no hemos hecho nada conforme a lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado vida eterna, nos ha dado la salvación y lo más hermoso, que un día no muy lejano podremos estar con nuestro Señor por aquel que dio su vida por nosotros y yo creo que en ese momento tendremos que darle nuevamente gracias por lo que Él hizo por nosotros. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.